Tenemos a continuación la conferencia magistral, Transporte Convencional, el gran desafío de las ciudades latinoamericanas, una mirada desde la experiencia de Medellín, Colombia. La imparte la maestra Viviana Tobón Jaramillo, directora de Técnica de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Para presentar a nuestra conferencista internacional, contamos con la presencia de Eleonora Pasos, jefa de la oficina de la Unión Internacional de Transporte Público, División América Latina. Bienvenidas. Buenas tardes. Muchas gracias por la presencia. Viviana, creo que para no perder más tiempo, ya te invito directamente para hacer la presentación y después hacemos algunas preguntas por aquí. Vale, ok. Siéntete cómoda si prefieres hacerlo. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy especial desde Medellín, agradeciendo profundamente a Jesús, a Nico, a todo el equipo de AMTM y nuestros colegas y transportistas mexicanos que siempre llevamos en el corazón desde Colombia y desde Medellín. Es para nosotros un honor estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que para nosotros son uno de los principales desafíos que tenemos en la gestión de la movilidad de nuestras ciudades y en particular de la ciudad de Medellín. Yo quiero iniciar con esta fotografía. Podríamos identificarla como el punto de partida de muchas cosas que empezaron a pasar a finales del siglo pasado y principios del siglo presente. Lo que significó la implementación del proyecto Transmilenio en Bogotá, una realidad que de alguna manera es la realidad de todas las ciudades latinoamericanas por décadas, y estábamos acostumbrados a ver esa suerte, digamos, de destino de la operación de transporte o la prestación del servicio de transporte en nuestras ciudades. Y hasta el momento la única esperanza que teníamos, o digamos, de un camino distinto era la implementación de proyectos de transporte masivo basados en líneas de metro, y ya había varias ciudades de Latinoamérica que habían empezado en la implementación de estos proyectos. Pero el proyecto Transmilenio fue de alguna manera un hito que partió de alguna manera la historia de las ciudades latinoamericanas en dos, porque nos llevó o nos demostró que podíamos hacer una transformación del transporte de las ciudades con una inversión mucho menor a lo que era un proyecto tradicional de inversión de metro. Y el éxito de ese sistema, de ese proyecto Transmilenio, dio lugar a lo que hemos conocido como el boom de los BRTs en Transmilenio, detonado por el proyecto Transmilenio, y que llevó a la implementación de cerca de 50 proyectos nuevos BRT en ciudades latinoamericanas. Antes de 1990 teníamos algunos sistemas, especialmente en las ciudades brasileñas. Entre el 90 y el 2000 se implementaron 9, y a partir del éxito de Transmilenio, que fue del año 2000, tuvimos una implementación muy importante, 31 de esos sistemas en ciudades latinoamericanas por fuera de Brasil. Eso lleva a que hoy en día tengamos actualmente 64 sistemas de transporte masivo, que podría ser, digamos, fundamentalmente BRT. Algunos no son propiamente un BRT, lo que podríamos llamar operación en buses estándar, pero sí bajo este nuevo esquema que era posiblemente muy conocido en las ciudades brasileras, pero era de alguna manera disruptivo e innovador en las ciudades latinoamericanas. Hoy están en operación esos 64 sistemas en 13 países de Latinoamérica, y en los que se hacen cerca de 18 millones de viajes. Sin embargo, quiero que vean esta gráfica donde vemos los principales países donde se han implementado este tipo de sistemas, y encontramos como factor común, salvo Brasil, que es un caso especial por su forma de maduración del sector transporte, unos grandes esfuerzos en inversión, pero una pequeñísima participación en la torta de los viajes. Es decir, grandes esfuerzos administrativos, políticos y financieros para hacer inversión en esos grandes sistemas, pero al final
En el mejor de los casos, que puede ser México, que está movilizando cerca del 13-14% de la demanda de viajes en las ciudades, y Colombia con algo parecido, todos los sistemas representan una movilización minoritaria de pasajeros en las ciudades donde se han implementado. Y si hacemos un zoom, digamos un poco más detallado, en 3 ciudades que para mí son en este momento importantes de analizar: Ciudad de México, Lima y Valle de Aburrá, que es donde vengo, que es la ciudad metropolitana donde queda Medellín, encontramos algo particular. Además del transporte, además de que, digamos, sigue siendo importante la participación del transporte público en la repartición modal de los viajes de las ciudades, en el caso de Ciudad de México encontramos, al menos en la encuesta 2017, que el 36% de los viajes todavía se hacen en transporte convencional, a pesar de esa extensa red de sistemas de alta capacidad que nos contó hoy el secretario de Movilidad. Sigue siendo casi el 40% de los viajes en transporte público se hacen en colectivos o microbuses, en lo que llamaríamos transporte convencional. En Lima, con toda la implementación del sistema BRT Protransporte, tenemos el 40% de los viajes de la ciudad en transporte convencional. Y en el Valle de Aburrá, en Medellín, que nos vanagloriamos y ufanamos de lo que hemos logrado en materia de integración y de integración de múltiples modos de transporte, como los cables, como el tranvía, como el sistema metro, hoy tenemos aún buena parte de los viajes de transporte público se hacen en transporte convencional. La mitad de los viajes que hoy mueven la línea A y B del metro, que son nuestras líneas de metro, hoy se las aportan los buses convencionales, el transporte convencional. El 50% de esa demanda llega porque son personas que llegan conectadas, integradas a través de transporte convencional. Eso nos lleva a que por mucho que hablamos en múltiples eventos sobre lo que hemos avanzado en sistemas de transporte masivo, en realidad es el gran desafío de las ciudades latinoamericanas. Es qué hacemos con estos servicios y con la población que en su mayoría depende de los servicios que siguen siendo convencionales. Y entonces vamos y vemos el diagnóstico, digamos, de transporte convencional en las ciudades latinoamericanas y encontramos un diagnóstico recurrente. Sobre ofertas, y vamos a lo que ha sido la documentación de este problema en la política pública colombiana, encontramos que hay sobreoferta, un parque automotor obsoleto, guerra del centavo, que es como le llamamos a la guerra del pasajero, los chilenos le llaman el boleto cortado, deterioro urbano, accidentalidad y un esquema empresarial ineficiente. Ya vamos a profundizar allá. Si vamos al diagnóstico que han tenido ustedes en México, pues no es algo muy distinto. Altos índices de accidentalidad, también un parque de unos vehículos obsoletos, superposición de rutas, inseguridad y falta de profesionalización y capacitación de los operadores o los conductores. Y en Bolivia, por ejemplo, sobre oferta de servicios, parque automotor envejecido, un fenómeno que le llaman ellos la miniturización del servicio, que es esta tendencia a que todo el servicio sea prestado en buses, en microbuses, en buses de baja capacidad, tarifas que no compensan los costos de operación y en general una operación no controlada. Entonces, esto nos llevaría a nosotros a pensar, aquí creo que estamos confluyendo transportistas, o sea, quienes han decidido ejercer la actividad de transporte como actividad económica, y muchos de nosotros que nos dedicamos al sector desde la autoridad, desde la consultoría, pero la realidad que tenemos es que esto es un matrimonio, es una relación de pareja. Es decir, por más que los transportistas no quieran, al decidir ser transportistas, entrar en una actividad económica donde tienen un socio natural y obligado, que es el gobierno, ¿cierto? Es un matrimonio. Pero es un matrimonio, de alguna manera, por conveniencia obligado, no tan voluntario como se quisiera, en el que cada uno de los cónyuges o los miembros de la pareja llega con unas expectativas distintas. Por su parte, el transportista viene con una expectativa a esta relación de pareja, a este matrimonio, de ejercer una actividad económica que sea rentable, que sea duradera, que sea sostenible y que le dé para pasar ese negocio a sus próximas generaciones. Sin embargo, la realidad con la que se encuentra el transportista, se ha encontrado a lo largo de los años, es que tiene una estructura interna en diferentes manifestaciones que ya vamos a ver, que en general dificulta la administración de los riesgos del negocio. Es muy difícil salir avante de las crisis naturales en cualquier actividad económica con la estructura de producción del servicio que tiene hoy el transporte convencional en Latinoamérica, que tiene, podríamos identificar, dos vertientes. Llamo yo el modelo hombre-camión, que es un poco el modelo mexicano, y el modelo afiliador, que es más un poco el modelo colombiano.
El modelo hombre camión, que podría tener su variante en el hombre camión sindicato, operador o conductor, es básicamente un modelo de producción del servicio donde hay una autoridad que le entrega un permiso o una concesión para ustedes a un propietario de una unidad vehicular, de un autobús, y él puede ser el que opera directamente el servicio, o en la medida que va teniendo para otros vehículos, va entrando un tercero en acción, que es el operador o el conductor, que es generalmente un subordinado del propietario de la unidad, pero un subordinado que no tiene generalmente el reconocimiento, digamos, de derechos laborales. En el modelo más boliviano, a ese propietario se le suma una figura que es la figura del sindicato o asociación, que es como un intermediario entre el propietario y la autoridad. Entonces, para yo poder operar en una ruta o prestar el servicio en una ruta, necesito estar afiliado a un sindicato que por alguna razón de la historia, en algún momento, tuvo el derecho a operar la ruta. Ahora, el modelo colombiano no es algo muy distinto. Dimos un paso adelante, pero lo dimos sin resolver el problema de fondo, y es lo que llamamos el modelo afiliador. Seguramente algunos de ustedes lo habrán conocido. Creamos la figura de la empresa de transporte, pero la empresa de transporte fue como un guiño y una ficción que hizo la autoridad. Dijo, va a haber una empresa de transporte, pero al final siempre seguiremos reconociendo que el verdadero transportista es el propietario de los vehículos. Entonces, la autoridad le entrega la posibilidad de operar, de prestar el servicio a la empresa no tiene la obligación de tener unidades vehiculares, no tiene por qué tener autobuses, la ley le permite ser empresa de transporte sin tener unidades. Entonces sale a buscar a un propietario y le dice, yo tengo el derecho de operar, usted tiene el capital y el dinero para comprar los vehículos. Entonces surge, digamos, ese esquema de afiliación, donde, a pesar de que nosotros en el derecho colombiano hemos creado, hemos reglamentado de manera muy juiciosa, como decimos los colombianos, la figura del contrato de transporte, que está contemplada en el Código de Comercio y es un acto mercantil, donde se dice que el contrato de transporte lo celebra una empresa de transporte bajo la reglamentación y regulación del Estado con un pasajero. En el modelo afiliador, a pesar de que ese vínculo jurídico existe entre empresa y pasajero, en este modelo afiliador podemos tener una operación que únicamente pasa entre el propietario, el conductor y el pasajero. Y puede haber empresas que hacen, toda la tarea que hay detrás del ejercicio de la actividad económica de transporte, o hay empresas que sencillamente tienen una oficina, un escritorio, y donde reciben unos recursos simplemente por prestarle, la ruta y el permiso al propietario. Entonces, al final, independiente que eso haya sido la forma en que se desarrolló y maduró el sector transporte en Colombia, el problema es que cada uno de esos actores va buscando su éxito económico de una manera distinta. Para la empresa de transporte, el éxito económico sus ingresos están asociados a la cantidad de vehículos, sus costos no dependen de la operación, dependen únicamente de acciones administrativas que puede ejercer. Su éxito va a ser ¿cuál? Tener el mayor número de vehículos y despachar en más frecuencias, y en general sus riesgos, a pesar de que son todos los riesgos jurídicos de la actividad, es decir, incumplir ese contrato de transporte, la empresa de transporte no tiene la posibilidad de controlar ninguna de las variables que le pueden generar el riesgo. O sea, el accidente. No controla el estado del vehículo, no controla quién es el operador o el conductor, pero sí asume todos los riesgos derivados de que el contrato se incumpla, que es que nuestro pasajero pierda la vida. Por su parte, el propietario sus ingresos están asociados a la cantidad de pasajeros, los costos son asociados a la operación. Su éxito económico va a ser trabajar entonces en las rutas y los horarios más rentables y tener únicamente los gastos necesarios. Entonces, no es que el propietario no asuma ningún riesgo, asume de hecho un riesgo muy grande, y es que la actividad sea rentable. El propietario asume el riesgo financiero de la actividad, con una dificultad, que no lo hace profesionalmente porque no le corresponde hacerlo profesionalmente, y lo hace además sin la posibilidad de dispersar el riesgo, es decir, todo su patrimonio está en una unidad vehicular y no tiene la posibilidad de administrar ese riesgo y dispersarlo en diferentes unidades. Y por su parte, el operador o el conductor, como le llamamos en Colombia, tiene unos ingresos fijos en algunos de los casos, pero en la mayoría de los casos asociados a los ingresos del vehículo, no asume unos costos directos relacionados con la operación,
sin embargo, su éxito económico es entrar en la guerra por el pasajero o hacerse a una parte del pago. Entonces, el operador o el conductor, que pareciera ser un subordinado del propietario, en realidad es su socio, de hecho. O sea, hay un tercero en discordia en esta relación y, a pesar de que controla todas las variables, tiene el control sobre los recursos críticos de la operación, pero no asume ninguno de los riesgos esenciales de la operación. Entonces, la realidad de este transportista como miembro de esta pareja es que opera en una cadena de producción conformada por actores con intereses contrapuestos. Hay incentivos económicos que no están alineados con la rentabilidad global de la flota, es decir, cada unidad vehicular es una empresa, y eso en términos empresariales es muy riesgoso. Y además, la búsqueda de rentabilidad individual de cada una de esas unidades vehiculares hace que la operación sea más costosa en el largo plazo, ¿cierto? Entonces, esa mentalidad o esa visión del día a día y de únicamente la rentabilidad individual de cada vehículo hace que como cadena de producción no seamos capaces de prever y afrontar los desafíos de un mercado que cada vez es más cambiante. Por su parte, la autoridad tiene una expectativa, llega al matrimonio con una expectativa, que es garantizar un servicio de calidad y seguro directamente o a través de un particular. Pero ¿cuál es la realidad? Que el Estado también falla en su intervención y no logra que su conducta y su acción esté acorde con esa expectativa que tiene. Falla porque no logra corregir las fallas del mercado, no tiene información suficiente, no sabe cuánto cuesta la operación, no conoce cómo es la operación de transporte, no siempre le interesa proveer el bien común, es lo que llaman en las políticas públicas el Estado depredador, que es una típica falla de Estado, y muchas veces sus políticas terminan favoreciendo intereses individuales, la captura del regulador. Algo que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, eso creo que no pasa en México, solo pasa en Colombia. Entonces, al final, lo que tenemos es un mal matrimonio en el que cada uno de los cónyuges está convencido que el único responsable del mal matrimonio es el otro. O sea, la autoridad cree que todos los problemas son del transportista y a su vez el transportista está convencido que no tendría problemas si la autoridad fuera distinta. Pero entonces, ¿cómo se ha resuelto este gran problema latinoamericano, universalmente latinoamericano? Podríamos reunir todas las intervenciones que desde los años 70 y 80 se han hecho en las ciudades latinoamericanas en 6 grandes grupos de reformas, las cuales yo clasifico entre algunas que tienen una mayor o menor intervención de la autoridad, es decir, donde la autoridad decide involucrarse más y asumir más la responsabilidad sobre el futuro de ese matrimonio, y en un tipo de reformas donde hay mayor o menor participación y reconocimiento del derecho de estar al transportista tradicional o al transporte convencional. Entonces tenemos 6 tipos de reformas donde podemos simplemente clasificarlas. Un tipo de reformas son aquellas reformas que lo que hicieron fue decir: yo, autoridad, entro a hacerlo todo y usted, transportista, se va. Y lo hago a través de la operación pública, la creación de un operador público. Es lo que pasó con el trolebús de Quito en 1995, la historia dolorosa para los transportistas de Medellín, que es el Metroplus en el 2011, donde estaban esperando poder entrar a ese mercado. Vino la empresa Metro, que es un operador público, y dijo: salgan de ahí que aquí entro yo. O La Paz Bus en 2014 en La Paz, que es un operador público. Otro tipo es menos intervención estatal, pero exclusión del transporte convencional o del transportista convencional, que es un nuevo operador privado. Caso Transmilenio, la primera fase en el 2000, o caso Transantiago en el 2006, ¿no? Salen todos digamos, como regla general los transportistas convencionales. Un tercer grupo de reformas donde ya empezamos a ver el costo social y económico que termina teniendo esta exclusión total del transporte convencional, y empezamos a migrar a un poco más de inclusión, y llegamos al caso de la licitación con garantía de participación de operadores tradicionales. Cuando en Colombia empezamos a corregir errores que cometimos, o al menos errores que nos costaron mucho en lo social y en lo político y en lo financiero, como Transmetro en Barranquilla, donde ya hacemos una licitación, pero garantizando la participación de los transportistas convencionales, o el SITP Bogotá, que fue igual. Un cuarto, que es lo que yo llamo el modelo mexicano, que creo que es más derivado de una, digamos, imposibilidad jurídica,
y es, venga, tenemos que arreglar con lo que tenemos, vengan hombres camiones, los empresarizamos y hacemos una transformación con todos los que operan en la ruta y vamos a cambiar. Es lo que llamo yo el modelo de negociación con operadores tradicionales. Un quinto que podría ser, que estuvo más en Sao Paulo y una reforma muy interesante que se dio en Seúl en el año 2004, que es acuerdos de mejoramiento del servicio con los operadores existentes, pero una reforma que va siendo gradual, sin licitación y sin sacar a nadie. Y finalmente, un tipo de reformas también interesante que es un poco, digamos, menos intrusiva desde la autoridad, y es empezar a hacer pequeños ejercicios de integración y de incorporación del transporte convencional al sistema, digamos, más formal o más integrado, que son las rutas integradas que tenemos en Medellín, que viene desde el año 1996, cuando inauguramos la primera línea y nos dimos cuenta que no teníamos pasajeros y que teníamos que bajar a los usuarios de las zonas periféricas de la ciudad, o por ejemplo lo que hizo en su momento también Pereira en Colombia, que ante la imposibilidad, haberse visto, tuvo que caducarle el contrato a un operador del sistema BRT, y al no tener otros operadores hace un acuerdo con los transportistas convencionales para que ellos hagan la alimentación del sistema BRT. Y entonces, ¿cómo se ha resuelto el problema en las ciudades colombianas? No me voy a detener acá, pero más o menos ustedes lo saben, en las ciudades colombianas adoptamos un modelo típico, claro, de Transmilenio, es decir, se tomó Transmilenio como un éxito que podría replicarse en las demás ciudades y se estableció una forma de intervención que yo llamo, tiene unas reglas formales y unas reglas no formales. Dentro de las reglas no formales tenemos una cofinanciación de la infraestructura, el gobierno nacional y local invirtió recursos en construir la infraestructura del carril segregado, las estaciones, en fin, una autorización bajo un contrato de concesión. Ojo que el contrato de concesión para nosotros en Colombia es distinto a la concesión de ustedes, que la concesión de ustedes es como un permiso, para nosotros es un contrato, digamos, a un tiempo determinado por 20 años en el que entre el gobierno le entrega, le dice a un particular, haga unas inversiones y usted va a recuperar esa inversión con el tiempo a través de una tarifa. Una creación de entes gestores para ejercer funciones de autoridad de transporte, un principio que nos ha hecho mucho daño, que es el principio de la autosostenibilidad financiera, la convicción de que todo esto iba a pasar sin inversión de recursos para la operación y un recaudo separado de los operadores de transporte. Pero también había unas reglas no formales que terminaron incorporándose en ese modelo. Abandono de buenas prácticas de estructuración que se tuvieron en Transmilenio y se fueron abandonando en los demás sistemas colombianos. Un modelo que nos ha hecho mucho daño, que es la troncoalimentación, es decir, creer que antes teníamos rutas directas y largas y que el usuario simplemente iba a pasar a tener hoy que hacer un transbordo y lo iba de alguna manera a encontrar como una mejora en su servicio. Un diagnóstico tipo, es decir, siempre creímos que en todas las ciudades colombianas había sobreoferta, de alguna manera como un diagnóstico estándar para todas las ciudades. Y una premisa no formal, una regla no formal, que fue sustituir al transportista tradicional, irlo sacando del mercado hasta que desapareciera completamente. Hay documentos oficiales donde se dice que el TPC, que es el transporte público colectivo, como conocemos el transporte convencional en Colombia, debía desaparecer, porque debía ser reemplazado por este sistema de grandes operadores y con nuevos actores. Entonces, más o menos 3 reformas se centraron entre el 1 y el 2 y un poco del 3 cuando empezamos a tener algunos problemas. ¿Cuál ha sido el balance de esta forma de resolver el problema? Ustedes lo ven acá. Un crecimiento de la motorización, del número de unidades de autos particulares y motocicletas del 111% y una caída del 24% del transporte público en todas las ciudades colombianas. Si hacemos un zoom en las ciudades donde implementamos este modelo de sistemas BRT, tenemos en todas, incluso en Bogotá, una pérdida de pasajeros. 50% en Barranquilla, 71% en Bucaramanga, 61% en Cali, 69% en Cartagena, 44% en Pereira, Bogotá un 14% y Medellín es la única ciudad que se ha sostenido de una forma, digamos, un poco estable y ha crecido. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué perdimos los pasajeros y por qué fueron más costosos? Yo tengo aquí, sencillamente no voy a profundizar en eso, pero lo que a mi juicio es de alguna manera
como las reflexiones que deberíamos hacer desde el caso colombiano de por qué esto no funcionó como creíamos que iba a funcionar, la presión del principio de autosostenibilidad, es decir, creer que no necesitábamos subsidio para poder operar, llevó a que tratáramos de reducir los costos de los proyectos y empezáramos a sacar de la inversión pública elementos esenciales de un proyecto y se lo fuimos llevando a la tarifa como si eso fuera a resistir. Eso hizo que tuviéramos mayores costos y menos demanda, menos ingresos. La presión por reducir oferta, porque siempre creímos que había sobreoferta, ¿eso qué hizo? Optimizar rutas, eliminar recorridos, aumentar la caminata de los usuarios, reducir la frecuencia, y eso al final reduce la oferta de servicios y hace que el usuario muchas veces vea que hay una disminución en sus niveles de servicio. La troncoalimentación aumentó el tiempo efectivo de viaje, saturó la troncal, hizo más costosa la operación, no reconocimos las fortalezas operativas del TPC, la implementación de sistemas de recaudo con medios únicos de pago, que es un error muy colombiano, confundimos el recaudo de la troncal, donde yo voy caminando a la estación y siempre encuentro una taquilla o una máquina que me vende una tarjeta, eso lo llevamos a los buses que salen de la troncal. Y entonces adoptamos la tarjeta electrónica como medio único de pago en las unidades de vehículos que van a la periferia de la ciudad. Eso lo único que hizo fue crear una barrera en el servicio, pero además fue un gran detonante de la evasión, y eso es lo que hace que hoy el STP de Bogotá tenga los problemas de sostenibilidad que tiene. La exclusión de transportistas tradicionales con indemnización, es decir, nosotros le pagamos a los transportistas tradicionales para que se fueran del negocio. Y hubo unos valores que se reconocieron, y le dijeron, señores, familias, segunda, tercera generación de transportistas, tomen este dinero y váyanse a hacer otra cosa. Sorpresa, no se fueron. Ese dinero lo tomaron y compraron otros vehículos y hoy nos están haciendo competencia desde la ilegalidad en la informalidad. Y finalmente la eliminación del TPC, o sea, del transporte convencional, para salvar a estos proyectos mal estructurados, llevó finalmente, digamos, a la quiebra del sector, y hay ciudades como hoy, como Cali, si alguno la conoce, donde ya ni hay transporte masivo, ni hay transporte convencional. Y lo único que hay es servicios irregulares o informales. Entonces, ¿qué hacer? Y es donde queremos darle esta mirada desde lo que estamos repensando en Medellín. ¿Alguno de ustedes vio la película Encanto? ¿Sí la vieron? Nosotros vimos Coco con mucho entusiasmo en Colombia. Yo espero que ustedes hayan visto Encanto. Y recuerdan que Encanto, ¿saben quién era Bruno en Encanto? ¿Recuerdan? Era un familiar, era un tío de la familia Madrigal del que no se hablaba. Parece que había hecho algo de la cual la familia se sentía avergonzada. Entonces, así como en la familia Madrigal no se habla de Bruno, en las políticas públicas de movilidad de Medellín no se habla del TPC. Entonces, a pesar de que ha sido la columna y la estructura y de lo que ha dependido la movilización de la mayoría de los pasajeros y de los usuarios en Medellín, ha sido algo que hemos preferido, de lo que hemos preferido no hablar y no tocar. Y es la gran deuda que tenemos hoy en la ciudad. Fundamentalmente porque es un error común en el que caemos en las ciudades latinoamericanas, siempre vemos únicamente las debilidades del transporte convencional. Claro, es un servicio con baja confiabilidad, se saturan los corredores, hay sobreoferta. Tenemos la guerra por el pasajero, la guerra del centavo. Hay una operación no controlada. Hay relaciones económicas que no trabajan por la rentabilidad global de la flota. La búsqueda de rentabilidad individual está haciendo más costosa la operación. No le permite a la institucionalidad de las autoridades resolver las externalidades de la ciudad, la congestión, la accidentalidad, la contaminación. Desde lo social hay informalidad que impide generar valor social y económico, hay precarización de los operadores o los conductores, y en general hay una baja capacitación que hace que no haya buena movilidad social, digamos, en el sector empresarial. Pero yo me sentí muy complacida con oír al secretario de Movilidad de la Ciudad de México hoy, hablando de la importancia de reconocer que el transporte convencional ha generado unos grandes valores para la ciudad y tiene muchas cosas positivas. Eso no lo hablábamos hace 5 años o hace 10 años. Creo que la fuerza de los resultados nos han llevado a ver una visión distinta. Y si empezamos a reconocer que el transporte convencional también tiene fortalezas y que esas fortalezas las tenemos que potenciar, empezamos a cambiar la visión.
¿Qué fortalezas tiene? Independiente de lo que tengamos que cambiar. La sobreoferta, y lo decía el secretario de Movilidad, Layuz, decía, la sobreoferta a nosotros nos molesta, pero al usuario le encanta, porque la sobreoferta es frecuencia y es alta disponibilidad. Y además la sobreoferta, si a la parada demanda, al usuario, no hay nada que le guste más al usuario que el bus le pare al frente de su casa y lo deje al frente de su casa. No lo pongan a caminar. Y uno de los grandes choques que empezamos a tener es cuando empezamos a organizar esto únicamente con la visión de la autoridad, empezamos a perder al pasajero. Tenemos viajes largos pero directos, y hay una cosa muy importante: el transporte convencional garantiza el servicio en zonas donde el Estado no quiere llegar, donde el gobierno no quiere llegar, porque le da pereza llegar o no quiere llegar. Entonces, gracias al transporte convencional hemos podido tener servicio donde el Estado no ha llegado. Bajos estándares permiten tener tarifas bajas, y eso hay que enfrentarlo, es decir, la informalidad, la precarización, el parque automotor envejecido, el no depreciar los vehículos hace que se pueda todavía ofrecer tarifas bajas y que eso sea de alguna manera atractiva para los usuarios. Hay un servicio con una inversión relativamente baja. Hay servicio donde no es rentable sin inversión pública ni subsidios, y eso es una gran ventaja para la autoridad, porque además no hay nada que beneficie más a una autoridad perezosa que el transporte convencional. Porque no hay nada que desafía más a una autoridad que tener que resolver los problemas de transporte donde no son rentables y donde es difícil planificarlos. Y finalmente, desde lo social, que es, digamos, una gran realidad, el transporte convencional nos ha permitido democratizar ingresos, garantizar participación de propietarios en una economía que ha sido productiva, pero además el transporte convencional fomenta la economía local y genera un gran sentido de pertenencia en las comunidades. Y eso no lo podemos desconocer. Cuando rompemos eso, empezamos a romper muchas más cosas de las que creemos. Entonces nosotros, con esa visión, ¿qué estamos queriendo hacer en Medellín? Queremos sumarnos a esa visión de reformas graduales mediante acuerdos con operadores tradicionales, y estamos en un proceso de modernización del transporte colectivo que vamos a empezar. Nosotros llevamos 3 meses en esta nueva autoridad y le estamos proponiendo al sector de la ciudad y a la ciudad, digamos, a la institucionalidad que no habla del TPC como no se habla de Bruno, le estamos proponiendo que volvamos a poner que pongamos al transporte convencional en el centro de las prioridades de las políticas de la ciudad, con 5 ejes fundamentales: una reestructuración de la red, recaudo interoperable, sistema de información al usuario, transformación empresarial y renovación de la flota. Va a pasar muy rápidamente sobre ello para que podamos conversar. Sobre la reestructuración de la red, parte de lo que ha pasado yo creo que pasa acá. Nuestras ciudades crecieron aceleradamente y nuestra red de transporte nunca creció o se fue quedando estancada. Entonces nosotros hoy tenemos una ciudad que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, pero en el caso de Medellín seguimos teniendo la red de transporte de hace 50 años, donde todos los servicios de la ciudad llegaban al centro de la ciudad, donde alguien que quisiera comprar, trabajar, estudiar, siempre tenía que ir al centro. Y hoy todos los servicios van al centro, entonces ya las personas que viven y trabajan en otros lugares tienen que pasar por el centro, con el costo que eso tiene en términos de tiempo de viaje y dinero. Entonces creemos que no puede haber una reforma al transporte convencional sin revisar la red y pensarla en términos de las nuevas necesidades de movilización de la ciudad. Y que creemos que no deberíamos volver a hacer porque ya lo hemos hecho, ya hemos incurrido en estos errores. Primero, concluir que hay que reducir sobreoferta, porque yo creo que eso sigue siendo un gran fantasma en la planificación de transporte de las ciudades. Como si las ciudades no hubieran crecido y no hubieran cambiado sus dinámicas de movilización. No sé en México, pero Colombia tiene una de las poblaciones urbanas más grandes del mundo. 82% de la población del país vive en ciudades. Y eso no ha sido correspondiente con el crecimiento de la oferta. Porque además siempre concluimos que hay sobreoferta únicamente mirando los viajes en transporte público, nunca mirando cuáles son los viajes que podemos atraer de los otros modos, como el automóvil o la motocicleta. La segunda cosa que no deberíamos hacer es cambiar rutas directas por rutas con transbordo. Eso lo hemos nosotros sufrido y lo hemos pagado con sudor y lágrimas. Reestructuraciones de escritorios, es decir, esos estudios donde vienen consultores y nos dicen cómo deben ser las rutas de una ciudad, y tenemos la principal fuente de información, que son los que salen todos los días a las 3 de la mañana a mover los usuarios de las zonas más alejadas, donde muchos funcionarios ni siquiera hemos ido. Y seguir mirando la red de transporte desde los límites político-administrativos, dejando a la movilidad real por fuera, digamos, de la planeación. Entonces nos pasa mucho que creemos que solo miramos nuestros límites
de nuestra Secretaría de Movilidad, sin ver que en realidad la ciudad es un organismo vivo y la movilidad es uno de los primeros síntomas. No me voy a centrar en esto, pero bueno, aquí un poco, simplemente contarles cómo en cuestión de 5 años, miren cómo cambiaron las dinámicas, digamos, en la repartición modal por transporte privado, transporte público y a pie, de una zona de la ciudad a otra, en 5 años, en 4 años, con una pandemia en la mitad. Si eso pasó en 4 años, ¿qué no habrá pasado en 30 años que llevamos sin revisar la red? El segundo es el recaudo interoperable. Esto es, digamos, nosotros tenemos 2 grandes desafíos en Medellín. Uno, convencer a los transportistas que no es posible controlar un negocio si no se controla el dinero. Y hoy en el modelo que nosotros tenemos, las empresas no recaudan. A duras penas lo hace el propietario, pero generalmente lo hace el conductor. Entonces el propietario y la empresa está a merced de lo que le diga el conductor que recaudó, porque a pesar de que el conductor lo tenemos precarizado, no tenemos control sobre él, es nuestro vicepresidente de servicio al cliente, nuestro vicepresidente financiero, nuestro vicepresidente de mantenimiento. Es todo el que controla los recursos críticos de nuestra operación. Entonces el primer desafío es convencer a los transportistas que no es posible controlar este negocio si no controlamos el dinero, y el recaudo electrónico es lo último. Lo primero es que hay que tener el proceso de recaudo, y para tener el proceso de recaudo hay que recambiar muchas relaciones al interior de la empresa. Pero el segundo gran desafío es un recaudo interoperable, porque nosotros, con todo lo que chicaneamos, como decimos en Colombia, y nos vanagloriamos de lo que hacemos, hoy tenemos un recaudo que es propiedad de un operador público al cual la autoridad no puede acceder ni a la información, ni tiene cómo expandirlo, ni cómo generar sinergias distintas. Entonces, allá tenemos que avanzar. Y eso, consecuencia de ello, es, por ejemplo, que hoy tenemos un sistema de recaudo que insiste en tener un único medio de pago, sin tener diferentes posibilidades que abre hoy el mercado para tenerlos. Lo tercero es un sistema de información al usuario, y creemos que en eso el control de flota es importantísimo. Cuando hablamos de información, es que nosotros no podemos tener una ciudad y una población que vibra con la tecnología y que los recorridos de las rutas de transporte convencional sigan siendo un conocimiento que se pasa de generación en generación, donde un nuevo usuario no tiene dónde saber cómo puede llegar de un lugar a otro en una ruta de transporte convencional. Para eso es importantísimo el control de flota, que hoy tenemos muchos avances en esto, con un control de flota interoperable, donde la autoridad tiene, digamos, en la plataforma de centralización de la información, y los transportistas escogen su proveedor bajo un estándar tecnológico que expidió la autoridad, y una renovación de paraderos de una forma sencilla, información clara, precisa, fácil de leer para los que tienen todavía la brecha tecnológica. El cuarto es la transformación empresarial de empresas agrupadoras de propietarios, que al final eso es lo que es una empresa afiliadora, a verdaderas empresas que administran en riesgo. Parte de lo que decimos es que no es posible administrar los riesgos del negocio si no se controlan las variables, si no controlo el estado del vehículo, si no controlo el recaudo, pues es cuestión de tiempo para que mi negocio sea insostenible. La pandemia creo que es un claro ejemplo de ello. Nosotros en Medellín tenemos empresas que hace mucho tiempo implementaron algo que llamamos las cajas únicas, que es como el mecanismo de bolsa. Decidieron desde hace mucho tiempo, por decisión empresarial y algún respaldo en la autoridad, implementar un sistema donde los recursos de todas las rutas se llevan a una bolsa, todos los ingresos, y después se reparten en función de muchas variables, de pronto los kilómetros, dependiendo de cada empresa. Si uno le pregunta cómo les fue en la pandemia a esas empresas en relación con las otras, los de la caja única la pasaron mucho mejor. Los que no la tenían saben qué significó una crisis como la pandemia, bajo la lógica de la rentabilidad individual. Para nosotros, ¿qué es importante en este tema? 4 puntos centrales: depósitos de buses, cajas únicas, conductores, obviamente formación de operadores y administración de flota. ¿Qué no deberíamos volver a hacer? Volver a la idea, que muy colombiana, de retirar gente del negocio. Es decir, cada vez que nosotros sacamos a un propietario del negocio, estamos destruyendo valor social, político, y estamos destruyendo valor financiero, porque sacar a una familia del negocio es encarecer el proyecto en cuántas familias tengamos que sacar.
Creer que el abandono del modelo afiliador solo es responsabilidad de las empresas de transporte, también es responsabilidad de nosotros las autoridades, dar incentivos ocultos explícitos a quienes no quieran cambiar o decidan no cambiar y esperar a que todos estén listos para empezar. Creo que ese es el gran paradigma, es bueno, solo hasta que todos estén de acuerdo, pues nunca van a estar todos de acuerdo. Y las cosas que no se hacen son las que nunca se empiezan. Y finalmente la renovación de flota. Creo que aquí lo más importante es que las autoridades debemos dejar de creer que la renovación de flota no tiene nada que ver con la rentabilidad del negocio y los transportistas deben dejar de creer que la renovación de flota no tiene nada que ver con la rentabilidad del negocio. ¿A qué me refiero? Que las autoridades creemos que si no hay buenas tarifas, subvenciones, creemos que puede haber renovación sin una buena promesa de ingresos, pero también los transportistas suelen creer que tener un vehículo envejecido no tiene nada que ver con su rentabilidad. Y tiene que ver todo con su rentabilidad. Lo que están haciendo es enterrar el dinero. En ese sentido estamos pensando en nuevos autobuses atados a nuevos servicios. Nosotros hicimos un ejercicio muy bueno hace 5 años, 6 años, donde renovamos casi la mitad de la flota de la ciudad. Hoy se envejeció y casi que eso el usuario nunca lo vio. Entonces, ¿cómo llevamos esa renovación a servicios nuevos, renovados, donde hay un nuevo esquema empresarial? Cambiarle la cara al servicio. Y finalmente, la cofinanciación. Creo que en este momento de buses eléctricos, post-pandemia, esto no lo vamos a poder lograr si la ciudad no entiende que tiene que hacer un esfuerzo financiero para ayudar. Entonces, esto es lo que estamos planteando, estos 5 puntos con 2 ejes absolutamente estructurales. Esto no es posible si las autoridades no dejan la pereza, y no dejamos la pereza. Porque esto supone, y lo decía Amílcar de Jalisco, esto supone un gran esfuerzo en capacitación y mucha chamba, como dicen ustedes, mucho trabajo desde la autoridad. Esto no lo puede hacer únicamente el sector solo. Y una visión sociopolítica, es decir, entender que aquí hay un gran problema de gran calado social y político que tenemos que abordar no únicamente con una perspectiva técnica. Entonces, al final, simplemente para cerrar, creo que la institucionalidad no puede seguir ignorando los verdaderos desafíos del sector. Y el sector transporte no puede seguir culpando a la autoridad de su incapacidad de entender el negocio. Entonces, creo que en la medida en que sigamos barriendo los errores y echando la basura debajo del tapete, seguiremos teniendo estas discusiones en el Congreso 20 y 30 de la MTM. Muchas gracias. Bueno, fue una clase, ¿no? No fue una presentación. Muchísimas gracias, Viviana. Creo que creaste 2 presentaciones en una. Lo identifico. Primero, todos los casos latinoamericanos, con este dibujo, ¿no? Este año, 50 años de Curitiba, primero BRT de Latinoamérica, Transmilenio 20, 25, digamos, la mitad del tiempo de Curitiba. Y esta figura que nos asusta un poco de decir, bueno, invertimos ahí algunas ciudades 50 años, otras 20, 25, 10, un poco menos, y solo 13 al 14% de los pasajeros de nuestro continente utilizan ese sistema. Y nos traes ahí esa figura del transporte convencional, que es lo que realmente está moviendo las ciudades de Latinoamérica. Hablamos de subsidio hoy de mañana, ¿no? En la sesión de ciudades, digamos, sacamos un poco el tema de subsidio como no siendo algo más Bruno, como decís, un sistema Bruno, una palabra Bruno, y lo que podemos identificar dentro de esta estructura que comentaste, incluso hablando de los 6 tipos de procesos que transformaron alguna parte de los transportistas de nuestras ciudades para los sistemas de BRT, ¿no? Bueno, no voy a mencionar porque de los 6 modelos, pero aquellos que transforman totalmente público, esas combinaciones. Y nos traes después el ejemplo de Medellín. ¿Cómo ves el tema, ¿no? Resumiendo, no tenemos hoy la cuenta, no, al final del mes hay que poner algo. El subsidio es algo real.
Es algo real que en algunos momentos no fue bien utilizado, en otros momentos fue bien utilizado y fue parte del proceso de profesionalización de las empresas, ¿no? Creo que 40 años atrás, trajiste el caso ahí de Brasil, que tiene esa explosión de BRTs y de empresas. 40 años atrás se implementaba una política pública llamada Vale Transporte, que fue que es una especie de un subsidio cruzado con dinero que viene de empresas privadas, porque es un subsidio que es al empleado formal, en el cual las empresas para recibir ese dinero tuvieron que organizarse. El hombre camión o las afiliadas, distintos nombres, distintos modelos, o sindicatos. En el caso de Brasil eran sindicatos, muy parecido con el tema de Bolivia que comentabas. Para recibir ese dinero tuvieron que transformarse en empresas. ¿Cómo ves, ¿no?, la transformación del sector a través de estos dineros que tienen que venir o que tienen que pagar la cuenta a final del mes? Hablaste ahí de la ilusión, principalmente trayendo el ejemplo de Colombia, de la autosostenibilidad, ¿no? De la autosostenibilidad de los sistemas que muchos no resistieron y que no tenemos. Entonces, ¿cómo piensan, ¿no? Me comentaste aquí algo que me llamó bastante la atención, es incentivo oculto, ¿no? Usaste la palabra incentivo oculto. ¿Cuáles serían esos incentivos ocultos? Porque estamos poniendo dinero público. Si estamos poniendo dinero público, queremos transparencia, ¿no? Necesitamos de transparencia. Entonces, ¿cómo organizar este sistema convencional que puede estar estimulado por los subsidios que podrían ser los incentivos ocultos, en ese desafío, ¿no?, que al mismo tiempo nos trae? Es un sistema que tiene que ser respetado, es un sistema que tiene bajos costos, por eso tiene bajas tarifas, que tiene sus fortalezas, pero ¿cómo transformar esto para poder recibir dinero público? ¿Cómo transformar esto? ¿Cuál es la idea y cuáles serían estos incentivos ocultos que mencionas? Yo creo que es una pregunta muy difícil. Sí, vas a decir igual que Per Calvé hoy mañana, estaría en Harvard, estarías en Harvard. Sí, estaríamos en otra. Pero yo creo que es muy difícil porque estamos en un punto donde nos han fallado muchas formas de tratar de resolver el problema y hoy, al menos en el caso colombiano, ustedes tendrán en México y en otros países sus propias reflexiones, pero al menos en el caso colombiano insistimos muchos años en una forma de resolver el problema y hoy es muy fácil hacer el diagnóstico. Creo que el gran desafío es, bueno, ¿y cómo le damos la vuelta a esto? Y es parte de lo que estamos tratando de entender y resolver para el caso de Medellín, donde tenemos una complejidad. La empresa afiliadora es una complejidad en sí misma también, porque la figura de la empresa afiliadora también tiene incentivos ocultos para no moverse a hacer, ¿cierto? Es más fácil simplemente cobrar por alquilar la ruta, pero hay empresas, ¿cierto? Entonces tenemos dos actores que difícilmente pueden confluir hacia allá. Tenemos también, que lo vimos mucho en nuestra realidad, un sector que seguramente eso no pasa aquí en México, eso solo pasa en Colombia, donde cada uno busca su beneficio, sí, pero para mí, o sea, ese nuevo servicio, pero para mí. Yo prefiero no comer con tal de que el otro, que es el que considero mi competencia, no coma, ¿cierto? Entonces, hay incentivos ocultos que damos en la autoridad dándole el bombón a uno y que eso hace que se desordene el resto, ¿no? Entonces, yo creo y es lo que en este momento estamos pensando como equipo, porque creo que es uno de los grandes
problemas de política pública que tiene Latinoamérica, porque es un problema muy complejo y creo que no le hemos dado el suficiente espacio de estudio integral. Ha sido un estudio que se estudia desde la técnica de la ingeniería de transporte, pero no desde la política pública. Y nosotros estamos pensando, digamos, que ese subsidio sea, digamos, ese incentivo que nos ayude allá. Tenemos mucha desconfianza sobre el subsidio a la operación, por todo lo que ha pasado. Es decir, el subsidio tú tienes una tarifa técnica y yo te voy a compensar la diferencia entre la tarifa técnica y tarifa al usuario. Estamos más pensando en que puede estar en el sentido de la cofinanciación de la flota, pero ojalá asociada a nuevos servicios. Es decir, a eso que le gusta tanto al transportista de crecer en mercado, listo, vamos a crecer en mercado, vas a tener incentivo desde lo público, pero te transformas. No sé si, no estoy diciendo nada, puede que sí, puede que no, pero un poco lo que quiero plantearles es que entendamos la gran complejidad del problema que tenemos, porque ya no nos funcionó sacarlos, ya no nos funcionó únicamente la autoridad, ya no nos funcionó hacer licitaciones, porque además nosotros hoy tenemos en las ciudades colombianas un gran crecimiento de los servicios irregulares que le están haciendo competencia a ellos, y eso es un problema aún mayor, porque si tenemos problemas de precarización con lo que es autorizado, ahora imagínense con lo que no tenemos bajo control. Entonces estamos trabajando en eso y estamos viendo la mejor manera y partimos de la base que va a haber muchos que no van a querer. Entonces lo que no queremos es parar, o sea, no hacer nada porque algunos no quieran. Entonces estamos tratando de entender y creemos que la ruta de la cofinanciación y el crecimiento de nuevos servicios es la clave, pero eso solo es posible si la autoridad deja su pereza, porque a la autoridad perezosa le conviene mucho el transporte informal, porque no le toca controlar, porque simplemente lo culpa del mal servicio que recibe. Entonces ese es el gran desafío. Bueno, estaría todo el día aquí porque tengo como 10 preguntas, pero solo te voy a hacer una. ¿Cuáles son estos nuevos servicios? Por una curiosidad y ya terminamos. No, nosotros tenemos una realidad, la ciudad ha crecido, tiene suelos de expansión y la red no ha crecido en 30, 40 años de manera, digamos, estructurada. Entonces, hay zonas desatendidas, entonces hay nuevos servicios, tenemos unos corredores que son muy buenos, que en algún momento estuvieron en las prioridades de implementar BRTs, pero es muy costoso implementarlos. Entonces estamos pensando en hacer una suerte de proyectos un poco más livianos en infraestructura, no sé si contraflujos, un poco de estaciones de piso bajo, que sean más fáciles de implementar, más rápido de implementar y que no sean, digamos, estos monstruos tan robustos que han sido los proyectos de BRT. Entonces, algunos son nuevas coberturas, pero algunos otros son mejorarle la capacidad a lo existente. Bueno, la organización me indican acá que podemos hacer más unas preguntitas. Bueno. ¿Te puedo explotar más un poco? Bueno, evidentemente que creo que todos los ejemplos que diste de éxito, porque también tenemos ejemplos de éxito, pasaron por una reestructuración de las redes. Y las reestructuraciones de la red evidentemente miran las deficiencias y la sobreflota. Creo que fue una de las palabras que más mencionaste en la presentación del tema de sobreflota. Pero no me queda claro, ¿es bueno o es malo la sobreflota? Me quedé muy en duda. Hubo momentos que decía, creo que va a decir sí, que es muy mala. Yo creo que va a decir que es muy buena. Parte de lo que yo quería como poner es que tiene dos formas de mirarlo. Es decir, para las autoridades es malo, para el que va en el coche es malo, pero para al usuario le conviene la sobreoferta, porque al usuario le sirve que haya un autobús pasándole cada 30 segundos. A la ciudad no le sirve, genera externalidades, ¿no? Y con eso tenemos que jugar. Lo decía también Andrés Layuz esta mañana, decía, tenemos que entender que el orden le incomoda al usuario que también está acostumbrado, digamos, a ese transporte convencional, y es que quiere que el autobús siga parando al frente de su casa y lo recoja al frente de su casa. Entonces, en ese sentido creo que hay que hacer un balance, porque en la visión tradicional es vamos a eliminar todo, le llamamos nosotros el síndrome de Adán, es decir, nada existía antes de nosotros, nada existía antes del nuevo sistema. Entonces, ir compensando y entendiendo que si reducimos oferta, eso nos va a penalizar, digamos, lo que el usuario siente que es calidad, que es disponibilidad y frecuencia.
Buenísimo. Una última pregunta, porque la verdad que me imagino que fue muy intenso. Hablaste de los errores sobre los sistemas de recaudo y de este proceso de integración y de aplicación del mismo sistema de recaudo o de las tentativas de integración de recaudo entre los sistemas convencionales y los BRTs. Y evidentemente que los sistemas de recaudo, implementar sistemas de recaudo, son costosos, necesitan de inversión. ¿Qué piensas que puede ser? Porque creo que acá puede dejar realmente un legado con tantas ciudades que vienen discutiendo sus sistemas de recaudo, que tienen el mismo desafío de esta integración entre los sistemas de recaudo, y comentaste que es uno de los puntos que van a tener en Medellín, es esta integración de recaudo. ¿Qué dejarías ahí como un tip diciendo, bueno, si hacen esto, creo que podemos llegar a un buen resultado? O sea, creo que ha habido históricamente una gran resistencia del transportista porque siente que el implementar medios electrónicos de recaudo le quita la gobernabilidad sobre el dinero. Yo creo que hoy no la tiene igual, la tiene el conductor. Y es un acto de fe lo que recibe el empresario en el esquema actual. Entonces creo que eso es un gran desafío, pero el segundo desafío, que de pronto es un problema que es muy criollo, le llamamos en Colombia porque no hemos hecho las cosas bien, y es que nosotros los primeros sistemas de recaudo que se implementaron fueron sistemas donde la propiedad del mapping era de los proveedores tecnológicos. Y eso que parece menor, que de pronto ustedes lo han resuelto en otras ciudades, para nosotros está siendo un gran problema. Lo tiene Bogotá, absurdo, lo tiene Medellín. La diferencia es que hoy el recaudador es la empresa pública operadora del metro, que porque sea una empresa pública no deja de ser complejo, porque entonces tiene acceso a la información, la autoridad no tiene la gobernabilidad, y hoy, por ejemplo, es un gran obstáculo para que los transportistas sientan confianza sobre entregar eso. Entonces, hoy hay una gran parte de rutas que tienen un servicio de integración que tiene recaudo con la tarjeta de ciudad, pero no hemos podido avanzar más rápido porque no hay esa confianza y no hay la posibilidad de que haya información transparente, información accesible, pero además bajen los precios por interoperabilidad. Buenísimo, dejaste aquí un legado, una lección. Agradecerte mucho porque no es solo experiencia, es conocimiento, y les pido un fuerte aplauso para terminar esta noche. Muchísimas gracias a Eleonora Pasos, jefa de la oficina de la Unión Internacional de Transporte Público, División América Latina, por presentar a esta conferencista, y por supuesto muchísimas gracias a Viviana Tobón Jaramillo, quien presentó la ponencia Transporte Convencional, el gran desafío de las ciudades latinoamericanas, una mirada desde la experiencia de Medellín, Colombia. Y para agradecer su participación en este congreso, a continuación, Víctor Sol, director de mantenimiento de Grupo CISA, les entregará el siguiente reconocimiento.